Bueno, banda, ¿cómo andan? Hoy traemos un invitado especial, ¿o no? Increíble, un amigo. La casa. ¿Qué onda, Pablito? ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo ¿Todo andan, bien? chicos? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, Nachito? Qué grande el novio. Qué ¿Se puede grande, decir hipote. que el jugador más desordenado con el que conviví? No, pará, si vaya a arrancar así el Zoom, boludo. No, No, tiene varias cosas. Desordenado, pero goleador también, ¿eh? Ojo, defensor no. goleador. Empezar por lo bueno, por lo menos. Decí que lo conocí con el tiempo y lo aprendí a querer, amigo, pero... Pero complicado. No, Así. Compartimos varias casas juntos. complicada la convivencia, sí. Pero bueno, nada, un No, pero grande, Bueno, Pablito. es que yo te veía aburrido, entonces a vos te gustaba ordenar, pues ahí tenés. Claro. para que te Hacía que entretenga. ocupé el tiempo, Claro. boludo. No, igual la chita era gracioso. Yo capaz que un día, no sé, volvía a entrenar y capaz que ahí, antes estaba la cama ahí, no, ahora estaba el televisor ahí. La cama estaba allá y la heladera estaba donde... Ah, le gustaba Le jugar. ponía- Yo te ponía la heladera en el baño de pedo. Nada, en Islandia que vivíamos en un departamento 2x2, me acuerdo que quería mover las cosas y no entraba para nada, Sí, amigo. sí, te acordás cuando hizo el living? Pablito que inventó el living. ¿En dónde? En la ¿En entrada, que Islandia? inventó el En living Islandia, ahí. amigo. Sí, boludo, era así el living. Tenía que pasar por arriba, boludo. El No, loco se quería podía tener estar. living. Pero el loco. Ah, Tenía, bueno. el inodoro lo tenía ahí a medio metro, El boludo. loco, el loco quería hacer un Bueno. ambiente, ¿viste? Quería inventar algo y no le salió. No, igual donde era así era en Finlandia, boludo, no, una locura. Bueno, Todos bueno. los días, una vez por semana, te metía cambio de formación en la casa, Vamos, boludo. vamos a aclarar primero que nada que estamos con un amigo, Paulo Hipólito, eh, gran jugador. No, pero para que todos sepan, Paulo compartimos cancha, bueno, con Nacho jugaste amigo en Finlandia y después los tres compartimos en Islandia, así que tenemos para hablar un rato al pedo. Y también Compartimos bastante. Y también jugaste en Suecia, amigo, que es uno de los nórdicos que nos falta, del cual no hablamos nada todavía y va a estar buenísimo porque tenés un montón de experiencia ahí y nada, nos vas a dar un montón de información y vas a contar un montón de cosas que nos va a ayudar un montón y a todos los chicos que nos escuchan también. Así que gracias, amigo, por la predisposición y Sí, no. por sumarte. La venía estirando, me acuerdo que siempre, bueno, me habían dicho y la venía estirando y... No, es más No, difícil. pasa que se hizo un cachito hoy, amigo, estaba tapado el laburo y Claro, justo estaba tenía hoy full, libre. bueno, tengo Hiciste el esfuerzo. media horita libre. Claro, boludo, está bien. Che, bueno, amigo, pero nada, fuera de joda, muchísimas gracias. Y nada, amigo, arrancar, digamos, preguntándote, ¿qué onda? ¿Cómo llegaste a Suecia? ¿Cómo fue Lo tu, primero tu, me tu tengo que ir impresión? acordando de las cosas, porque Sí, fue hace bastante, eso, fue en el 2017. y Yo está estaba en San viejo. Jorge y ya ahí te pasan los años. Yo estaba en San Jorge y bueno, ahí se había hecho un convenio mediante unos empresarios o representantes de que iban a llevar a prueba jugadores a Suecia. Y ya me habían dicho algo más hacía una semana atrás que estaba la opción y bueno, después se oficializó. Fuimos con un chico en 2017, ¿qué fue? En enero, creo. No me acuerdo, era siempre, era muy temprano, era irnos el 5 de enero, una vez nos fuimos hasta el 3. Frío. Sí, pleno frío, pero a morir. Era a esa época, viste, cuando tenés un poquito de sol nomás. Sí, sí. Y fuimos No, ahí, nada. ahí tuvimos los primeros Poquito turnos. nada. No, ahí esa época era horrible, un frío, boludo, para entrenar. Che, amigo, Pero y zarpado. caíste ahí en Suecia por este convenio, o sea, vos venías a jugar en Argentina, obviamente yo más o menos sé tu historia, sé que hiciste inferiores en Central, sé que jugaste en la cancha en el Coliseo Mitre Puccini, Qué grande. qué grande, pero escuchá, de ahí, digamos, el primer cambio para jugar el exterior fue directamente Suecia. Sí, fue Suecia. Fue directo también. O sea, yo era pibe, tenía 21 o 22. Y era, o sea, en ese momento aparte no era tan Normal. común el tema de emigrar así. Más hacia esos países raros. Suecia, hoy capaz que, bueno, hay un poco más, está Sí. todo más abierto. Y Normalizado, nos salió sí. la opción, al principio, viste, era medio... Era raro el decidir si sí o no, porque tampoco no había mucha información de a dónde íbamos, Era- como que estaba, pero estaba todo medio ahí. Era la novedad de Villa Constitución, amigo. Te ibas a Suecia.
¿O no? Todo el pueblo Sí, ahí. sí, obvio, viste, como el típico de pueblo. Ahora también sigue pasando, cualquiera que se va es la novedad. Pero en ese momento también el irme a Suecia era algo raro, pero igual yo cuando tuve la opción de entrada tenía mucha ganas de ir, ¿viste? Imagínate unos pibitos. Sí, sí, olvídate. Además Te, que, te sale digamos, esa opción y bueno, y ahí fuimos con Gastón, este chico, y fuimos ahí derecho a Kristianstad, ahí el equipo este de Suecia. Y claro. ahí, bueno, estuvimos, que la onda era prueba. ¿Cuándo estuvimos? Creo que, no sé, estuvimos menos de una semana, estuvimos creo que 3 entrenamientos, porque era como que vos tenías varios equipos. Teníamos una invitación para ir al Copenhague de Dinamarca y al Stabæk este de Noruega. Y bueno, cuando fuimos ahí a Suecia, ya por suerte también algo en los primeros 3 entrenamientos, ya nos habían dicho que nos querían en el equipo, ¿viste? Claro. Y bueno, ahí definimos, ¿viste? Que era lo mejor para no darle capaz que un salto tan grande o algo. En ese momento se decidió que era lo mejor porque era la tercera de Suecia y nos quedamos ahí. O sea, igual, viste, cuando uno capaz que te decía en ese momento la tercera de Suecia, era medio raro, porque como decir tercera en Suecia, país nórdico. Sí, sí, olvídate. No, Sí. pensá que estás jugando, digamos, que desaparecer Sí, del planeta del fútbol, ¿viste? Sí, aparte, viste, no es que había, no sé, tenías mucha gente conocida que estaba por ahí o que había viajado. Hoy capaz que por los nórdicos conocés o algo, podés pedir información. Antes no, o Sí, era muy sí. poco, viste. No, para nada. Entonces te imaginabas, no sé, que era una tercera de Suecia, el nivel era bajo, y no, la verdad que todo lo contrario. Haciendo un paréntesis, hoy tercera de Suecia está en un gran nivel, amigo. En sí, el fútbol ha evolucionado en lo nórdico. Sí, La tercera de Suecia, la inversión que vienen haciendo en los nórdicos. Corregime si me equivoco. Puede ser que jugaste contra el equipo que salió campeón de Suecia, ahora que fue ascendiendo, era un pueblito. Bueno, de Suecia. ¿Cómo se llamaba? Mialbi, ese equipo, Mialbi, Ahí está. ellos estaban en el pueblo no siguiente, pero ahí cerquita donde estábamos nosotros. Y en ese momento ellos también estaban en tercera. Y era como que tenía el mismo tipo de proyecto, Mialbi, como el nuestro, en Kristianstad. Habían hecho un proyecto de que en teoría en 3-4 años, porque allá los países nórdicos mayormente hacen el tipo de, como en Suiza también tiene ese tipo de proyectos, que te arman un club, te invierten mucha guita y capaz que te lo llevan de quinta, te lo llevan a segunda, primera, en 5 o 6 años, sí. Sí. Y en tercera también. Bueno, y se hizo ese proyecto con el club donde había ido él, y también Mialbi, este equipo, había hecho el mismo proyecto. Bueno, nosotros el proyecto no salió como se esperaba, y ellos ese año ascienden, Mialbi, después vuelven a ascender, y bueno, y ahora están jugando la Europa, creo que clasificaron a la Champions o Europa League. Sí, fueron novedades hace poco porque fue como un pueblito que había salido campeón. Nosotros era el clásico nuestro, y en digamos, antes del torneo la predicción era como que el ascenso eran ellos o éramos nosotros. El Boca en River ese momento. Y la capacidad del estadio era más grande que la gente que vivía ahí en el pueblito. Sí, el pueblito es nada. No sé ahora, bueno, no sé si viste ahora, capaz que hicieron el estadio nuevo, no tengo ni idea. Pero ya de por sí tenía el lindo estadio. Capaz que para unas 5.000 personas, capaz que te metían en ese momento, 6.000, 7.000 personas. Nosotros creo que los partidos que más tuvimos gente era cuando estaba el clásico este. Claro. Sí, capaz que se llenaba. Y amigo, mucha gente. ¿Qué nos podés contar de Suecia? O sea, cuando llegaste, que hacía un frío en enero. ¿Qué fue tu primera impresión? ¿Dónde carajo ir? Nah, sí, olvidate. Sí, boludo, imagínate. Sí, encima caíste en invierno, boludo. Caí en invierno. El chico con el que viajé, viste, había tenido unos temas y se volvió a la semana, a las 2 semanas, no me acuerdo. Quedaste Solari. Y quedé Solari. Y estuve solo. ¿Hablando inglés o sin hablar inglés? Yo me fui hablando inglés, sabía, pero después uno cuando vaya, tenés africano, tenés, no sé, tenés yankee, tenés los suecos, nórdico, los australianos que te hablan, tenés un inglés cuando se ponían a hablar en inglés. Yo no entendía nada al principio, ¿viste? No, el nivel es superlativo. No, no es lo mismo, ¿viste? Que aprendí acá de la escuela o de privado si va y después ir allá y realmente, ¿viste? Face to face. Y no, al principio no entendía nada.
las palabras típicas y encima después que se ponían a hablar sueco, peor. No, la primera, el primer mes fue repicante, pues no entendía nada. O sea, me hablaba el técnico, encima yo el técnico escuchaba, le había dicho que hablaba italiano. Entonces me hablaba, el loco había jugado creo que en la Fiorentina o el Bologna, no me acuerdo. Y yo le había dicho que hablaba italiano, habíamos puesto a hablar un par de boludeces en italiano, pero simple. Yo más o menos italiano hablaba así, poquito. Claro. Entonces el técnico me hablaba en inglés para que entienda, y yo lo entendía, y me hablaba en italiano para que lo entienda, y tampoco lo entendía. Bueno. Qué cosa fea no saber el idioma, boludo. Y bueno, y después sí, ¿viste? Capaz que en 2 semanas vos ya la agarrás el idioma, después también me puse a estudiar sueco. Sí, amigo. Claro. Che, Distinto, pero... ¿viste? Cuando estás allá, después distinto. Sí, pero escuchá, un tema, digamos, eso, de lo que te chocó el cambio de idioma y todo, pero Suecia a nivel país, digamos, cultural, ¿cuál fue tu primer, digamos, impresión? No. ¿Qué sentiste cuando llegaste? Primera impresión me dio la sensación, ¿viste? Del famoso primer mundo, esa sensación de que es súper organizado. No sé, un ejemplo, vos ves auto lindo por todos lados, la gente bien vestida, como que era todo limpieza Todo muy correcto. Calle, sí, todo muy No te vayas a equivocar con la basura, amigo. No, hasta tenía miedo que se te caiga un papelito porque ya tenía la sensación de que tenían los policías y esa fue la sensación, ¿viste? El tema de, un ejemplo, acá, bueno, ya en Argentina, pero imagínate en los pueblos el tema de cruzar la calle. Allá, viste que no se cruza, si cruzás por la mitad de la calle, como que también hasta te pueden hacer multa. Sí, o si cruzás, viste que vos tenés semáforo en la esquina para cruzar. Sí, en toda la mismo el que va en bicicleta. Sí, sí, también si ves uno que ya se asoma a la digamos, la senda peatonal, ya con el auto te deben frenar 200 metros atrás. Pero viste que ahí, si vos tenés rojo en semáforo para cruzar caminando, tenés que respetarlo. Sí, no, a rajatabla, olvidate. Tenés que respetarlo, obviamente. Aunque no venga nadie. Bueno, pero yo al principio me mandaba por todos lados, ¿viste? Después me explicaron y a mucha gente le han hecho multa, pues si te ve la policía te hace multa. Sí. La multa es mínima, pero bueno, capaz que, no sé, capaz que te cobran 50 euros. Ni hablar. Pero son ahí, bueno, con eso. Sí. Después, o sea, tuviste un gran paso por Suecia, yo te conocí en República Checa, creo que. Y ahí llegó la pesadilla. Después estuviste por Islandia y Finlandia, pero tocando a los nórdicos, ¿ves alguna diferencia entre los tres? ¿Ves algo en común? ¿Cuál te llamó más la atención de los tres? En común, bueno, el clima. Ya de por sí el clima. Inmediatamente la gente, viste, en el tema del frío. Pasa que nosotros también venimos a lo que... Para nosotros es frío, viste, pero porque venimos también del otro lado del mundo y donde acá la gente es completamente diferente. Pero después tal cual. En los nórdicos la gente es mayormente fría. Pero después cada país como que tiene sus cosas diferentes. Como que te marcan un poco su propia cultura. Para mí, bueno, como les decía, de todos los nórdicos, para mí Suecia está un poquito más arriba. Políticamente. Sí, y como país también. Bueno, no sé ahora, como te digo, hace bastante que volví, pero en ese momento, o después de conocer así los otros, me dio la sensación de que está un poquito más arriba. Sí, nivel, digamos... Y en fútbol también, bueno, en Finlandia, cuando estuvimos en Finlandia, me daban ellos mismos, los fineses, me daban el ejemplo de que siempre la división de Suecia la catalogan como una más arriba. Ponle, si vos jugaste en tercera en Suecia, es como que un equipo de tercera siempre te decían que puede competir con era Icon, creo que es segunda de Finlandia. Te compite en esa división. O hasta mismo en primera, un equipo bajo de primera. Porque lo tienen mucho respeto al fútbol sueco, ahí los nórdicos. No sé, capaz que... igual en general el finés lo respetan mucho al sueco, encima está de por sí en la escuela te enseña el sueco en Finlandia, o sea, es como que está en un nivel superior en todo, digamos. Sí, no, pero igual lo que viví, sí, está claro que por una tercera de Suecia no se compara con una tercera de Finlandia. Claro. Okay. O sea que
¿El nivel No, te el tema de todo, pareció? obviamente, el nivel, el tema de todo lo que sea la ropa para entrenar, las canchas, los clubes, las instalaciones de los clubes. Vos en tercera de Suecia tenías los clubes con gimnasio, 2 o 3 canchas, Claro. eh, El nivel en sí, 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 sí. piletas para recuperar, tenías muchas cosas. Eso no Sí, lo vi sí. en Finlandia, digamos, en tercero. Claro, Tal cual, claro, che, tal cual, tal y cual. está bien, jugaste en Suecia, en Islandia y en Finlandia. Y sacando esto que estamos hablando del nivel y de todo lo demás, ¿vos también fue en el que más disfrutaste jugar al fútbol? Sí, sí. Bueno, es viste cuando después de verlo para atrás, como ves muchas Sí. cosas El día a y día, capaz más que nada. en ese momento no se valoró, ¿viste? Capaz que no valoraba mucho lo de Suecia, porque capaz que te daba la sensación de que se podía ir por otra cosa o lo que tenía en ese momento ya te parecía algo natural y capaz que después de ir a otros países eso natural y después ya no era fácil conseguirlo. La atención que nos dieron en Suecia o la comodidad que teníamos, vivíamos con Maxi. Vos lo conociste, no, A, ¿no? a Dani, No, pero, o sea, Y no lo travieso. conocí, pero sí lo conozco por ustedes, sé quién es. Bueno, el vivíamos con Maxi en una casa. bautizado como el pendejo atrevido. ¿Cómo le dijo? Vivíamos, a ese le tienen que hacer también. El Sí, mocoso atrevido. qué jugador Maxi. Si está viendo, le mandamos un Y saludo. Mandamos un saludo a sí, Maxi. después le voy a mandar, me olvidé de avisarle, boludo, le voy a mandar que lo vea. Bueno, con Maxi también, siempre lo nombro, pero porque básicamente hicimos, creo que también, no la carrera toda junta, pero gran parte tuvimos también en Suecia, ahí en el mismo club, después nos fuimos a Finlandia, estuvimos en República Checa, y no lo llevé a Islandia porque ya era mucho, pero... Se cansó de vos, amigo, ya está, lo cansaste. Sí, está bien. Bueno, lo que volvía ahí en Suecia vivíamos en una casa de 2 pisos y teníamos 4 o 5 habitaciones, estábamos yo y Maxi nomás. Claro. En un momento después vino un chico, un argentino que estuvo en Noruega, estuvo un tiempo, y ahí. Después tuvo también uno de La Plata, no me acuerdo, Santi, no me acuerdo. Pero después teníamos auto para nosotros, Champions League. nos daba el gimnasio, Claro. teníamos preparador, un profe aparte, entrenábamos doble turno. Sí. Nada, obviamente, después teníamos la ciudad, teníamos Malmo ahí cerquita. Malmo es una ciudad grande, ¿viste? Sí, Malmo está ahí en tremenda. Suecia. Sí, conozco. Muy bueno, boludo. Y Hermoso. se disfrutó mucho. La verdad que en ese momento teníamos posibilidad de capaz de seguir en Suecia y buscamos otras cosas. Claro. Y bueno. Y acá estamos. Decisiones, amigo. Decisiones. No, sí, sin duda, pero bueno, y ahí capaz que no se valoró lo de Suecia. Y después Claro. de varios años, sí, en Suecia tenía todo. Sí, Era ni para hablar, quedarte ni un poquito hablar. más. Eso que dijiste está bueno, creo que nunca lo dijimos, Nachito, Bueno, que en los nórdicos, cuando jugás una categoría dentro de todo copada, te suelen ofrecer en los contratos auto, que es bastante normal, que quizás en otros países, viste, qué sé yo, poner en Italia, me ha pasado una vez a mí, sé que, bueno, vos te pasó, Nachito, en el último club, pero no es normal, viste, que te ofrezcan auto o varias comodidades que capaz que en los nórdicos te ofrecen esas comodidades, pero no tanto en lo económico. Y en cambio en Italia u otros países te ofrecen más en la parte económica, pero no esas comodidades, ¿viste? exacto, sí. Sí, eso está Pasa bueno. que ahí en los nórdicos, sí, tampoco te dan una comodidad. No es muy vas. difícil, bro. Sí, el hecho de que te ofrezcan eso es porque saben que si no es muy difícil que alguien vaya. Y en realidad, para nosotros es comodidad, porque para ellos. Nada, para ellos es lo más normal del mundo. Es más, o sea, si ellos no tendrían auto o ese tipo de comodidades, ni siquiera ellos estarían ahí, bro. No, ni hablar. No es comodidad para ellos. Sí, depende y depende a dónde caes, amigo. No, bueno, es verdad. No, tal Depende cual, de por eso. Depende Depende porque, de dónde caes. sí, Estoy hablando ya de un Suecia- nivel de Pablito, jugó un nivel copado, boludo, en Suecia. Ah, tocó un nivel bueno ahí. Un nivel bueno, Eso estoy no. hablando de ese nivel. Después, de los nórdicos, para mí ese fue el momento más profesional en todo, como te digo, en club, en sueldo, en todo, fue lo más profesional de llegar a los nórdicos. ¿Y en tu carrera, amigo? Ah, bien. ¿En tu carrera como futbolista? ¿El lugar donde mejor sentiste que rendiste?
Eh, bueno, después en Islandia un tiempo me sentí muy bien, La faceta creo que sí, goleadora. fue Ahora vamos a hablar de corto. eso. No, guarda. Párrafo par. Amigo, me llevó. Habría que hacer un compilado, ¿viste? Sí, nada. Me llevó un club de Islandia que faltaba delantero y él hacía más goles que yo siendo central, boludo. Una locura. Me sentía mal. No, Y, sí, viste, ahora. bueno, esa época, ponele, me sentí muy bien, pero fue corto el tiempo. En Claro. Suecia no, en Suecia Tuviste me 3 sentí años, muy amigo, bien, es un montón. pero fue en más tiempo. Che, y en los Pasa 3 que años. ¿cómo? En los 3 años que estuviste en Suecia, ¿jugaste en el mismo club? Sí, Claro, o sea, ya sí, fue sí. un proceso largo, a mí es otra cosa, te volvió un jugador importante, te haces, digamos, sos querido en el club, la verdad que nada, que son 3 años, boludo, es un montón. No, ahí tuvimos dos, perdón, en Suecia Ah, tuvimos dos. Ahí 2 tuvimos dos. años, Sí, ok, sí, 2 años. perfecto. No, pero pasa que también es como todo, el nivel de entrenamiento que teníamos ahí, después de decir, con razón también, viste, llega uno a un nivel. Claro, te Claro. mejora. Sí, va, viste que ahí, yo he ido re flaco en su momento ahí, y creo que he ido bueno, viste, yo soy alto, había ido, pero más o menos flaco en físico, y había ido con 75 kilos, ponele, y volví creo que con 84 kilos, 83 kilos de Suecia. No, había aumentado, pero como 8 kilos, boludo. Es una locura, porque también, bueno, obviamente el fútbol allá es muy fuerte, o sea, Claro. tenés los vikingos Sí, sí, que sí. miden 2 metros, boludo. Sí, Pero... olvídate, eso más o menos lo hablamos con Nacho de Islandia y Finlandia, pero vos, ¿qué opinás de Suecia? ¿Es también así, boludo? ¿Es tipo Sí, mucha para diferencia? mí es más fuerte también. O sea, hay diferencia eh, bueno, qué sé yo, en Finlandia también, mayormente en los nórdicos te encontrás con ese tipo de Sí, jugadores. corporalmente son grandotes. Sí. Son grandotes, son fuertes. Medio capaz que cojo, no así. tenés tantos jugadores técnicos, pero después son fuertes, Sí. son muy fuertes. Que fue un poquito más flaco y volvió un poco más grandote. Fue la época que cubriste el desayuno, ¿o no? Porque, ¿te acordás lo que desayunaba este tipo? Mamita. Acá Amigo. en mi pueblo no sabíamos. Amigo, el club prefería dar la plata de la comida que arreglarle en un restaurante. Pará, vos sí, decís en Finlandia. Nah, yo te jodo, amigo, pero fue uno de los tipos que compartí que más desayunaba, mucho, digamos, y que veía que no engordaba. O sea, Y era bueno, una pasa cosa que- ya chica. genética. Bueno, ese pasa cabrón. que yo tengo ese físico, Genética. que capaz que te como un montón y no te engordo, o sea, me agarrando en masa, pero después no te dejas de comer por 2 semanas y todo lo que trabajaste en Claro. 3 meses lo perdés en 2 semanas. Sí, ¿vamos a hablar del almuerzo en el aeropuerto o no? No, ese tema. No, Sí, está bueno, crudo pará. todavía. De Suecia hablamos un montón. Me prohibieron la entrada, creo. De Suecia hablamos un Pará, montón. contanos de vos, de tu paso, de Suecia, cómo siguió tu carrera. Si querés contarnos y nos vamos. Bueno, o sea, de ahí de Suecia teníamos la posibilidad de seguir. Ahí en Suecia teníamos sondeo así para poder ir nomás a una segunda de Suecia. Y había varias opciones. Bueno, había ido muy bien, ¿viste? Con Maxi había ido muy bien. Y bueno, después definimos con el grupo que nos había llevado de que lo mejor era cambiar de aire y teníamos posibilidad para irnos a segunda de República Checa. Ahí a Gisco, Victoria Gisco. Y Aparece el logro. Y ahí aparece el ogro, me lo cruzo en una plaza y yo, ¿quién es? Ah, Y ahí, desde que lo conocía el logro, empezó la decadencia, amigo. no, te llevó por mal camino, ¿estás diciendo, boludo? No, me acuerdo que lo conocí Pasa que- en Praga, en la plaza. Vos caíste con tu papá justo ese día con el... Sí, estábamos comiendo una pizza medio bachera la pizza. Sí, me acuerdo. Con Tiaguito Brasilero, pero escuchame. No, ahí, pará, ¿estaba con tu vos- viejo o con Tiaguito cuando yo te conocí? Porque Con yo los estaba dos, con los dos. con Coco. Con los dos, sí, yo estaba lesionado y Sí, jugaba para la mandale reserva del un equipo. saludo a tu viejo. Dale, mi hermano. Sí, bueno, escúchame, y después ahí en República Checa nos conocimos, pero sin ser compañeros de equipo. O sea, compañeros de otra cosa. No, vos era ahí en ese momento tenías más relación con Max y lo veías más seguido. Yo ahí, bueno, después cuando lo pasó que cuando fuimos ahí a ese equipo, al final las cosas en ese equipo no eran como no había, como que fuimos ya firmados, básicamente. Como no seguimos
en Suecia, se nos dio para ir ahí, fuimos, y después nos encontramos que, viste, como siempre cuando otro país, a veces que te dicen una cosa y después capaz que llegás y no era Y así. otra. Era el otro Como técnico, era otro. Bueno, amigo, estábamos ahí en República Checa cuando nos conocimos y bueno, después nos tocó otra vez juntarnos en Finlandia. En 2000, después de la pandemia, ¿o no? Fue en el 2021, fue después de pandemia. Me acuerdo que quisimos ir, nos cancelaron, nos dejaron viajar, ¿te acordás? Que nos tuvimos que quedar en Buenos Aires. Y después sí. Un COVID nos agarró. Vamos con el COVID en esa época, amigo. Complicada esa época, boludo. Amigo, fuimos con Pablito al aeropuerto, no nos dejaron con toda la rastra de vuelta para un departamento, no sé qué. Dios. Mal. No, Bueno, pero creo que nos dejaron viajar a los 4 o 5 días. Nos tuvimos que hacer vuelta al hisopado. Qué quilombo, Sí, boludo. sí, la yo nariz. Quilombo, ¿sabes, boludo? No, horrible ese momento. Bueno, pero vos también habías viajado antes, Nachito, y no te habías Sí, dejado sí, que atrás. estuve medio sopre allá. Bueno, pero pará. Escuchá, después llegamos a Finlandia, tercera división. Yo, o sea, de mi momento futbolístico, ese momento yo pensaba lo mismo que vos. Tercera división de Finlandia, amigo. Llegamos y nosotros, viste, íbamos a entrenar. Che, puede ir con la ropa de entrenamiento de ustedes. Sí, nada, fue un momento que... Nacho, escuchá, Nacho fue con la del rojo y yo con la de Argentina. Escuchame, sí, nada. Lo peor de todo es que nos presentan a mí una presentación muy piola, con la remera, Sí, el hombre en la remera. La casa que fuimos, una de las mejores casas que yo viví, amigo, posta, que el fútbol me dio y con Pablito. Y después, amigo, fuimos al entrenamiento. Claro, no había ropa de entrenar. Y me acuerdo que me sacaban fotos, nos sacaron fotos, ¿viste? Sí. Entrenando. Y vos con el rojo. La hermana comparte en Instagram, felicitaciones por este nuevo equipo. Estaba Armén Independiente, ahora. Estaba jugando con la de Bochini. No, muy graciosa esta neta. Bueno, ahí sí, ahí Pablito te da la diferencia que decías, boludo. Sí, Ahí no, está la pero diferencia. ahí... Sí, bueno, ahí de entrada ya comparando tercera con tercera, sí, no, ahí en Suecia tenía... Ahí te daban el bolso, digamos. Sí, con todo. Te robaban y te daban como 7 Te meaban un rato, boludo. Sí, Igual, boludo. ahí vamos de vuelta al punto, era depende del club. Me acuerdo que cuando debutamos jugamos en un estadio re zarpado, en una cancha. Bueno, sí, pero ese era acoso, ese era el segundo equipo, no era de Seña, no, ¿cuál era? Senayoki, sí. Ese. Claro. Me acuerdo que llegamos un miércoles y jugábamos el sábado, amigo. Entrenamos un día, entramos el viernes. ¿Qué? Llegamos el miércoles a la noche, a la madrugada, jueves ya a las 4 de la mañana, creo. Ese día fuimos a entrenar, ¿te acordás? Ese día Ahí fuimos a arranca entrenar. la guitarra. Y el viernes íbamos a jugar, y que nosotros dijimos, bueno, no nos van a hacer jugar, llegamos hace 8 horas. Estábamos en la lista, bueno, vayan al banco. Yo tuve que entrar a los 15 minutos que se lesionó el Titi, ¿te acordás? El 4, el lateral, entraste el lateral. Uy, boludo, Ay, de lateral me lo imagino, ay Dios. Él quería ser, digamos, Cafú. Todos los tiros a... No, cumplió. Hacé cuenta que ¿cumplió? sí, No, porque con lo que le gusta irse, que estaba más arriba que... Una locura. Che, pero pará, escuchá. Estaba con el asiento del avión en la espalda, Pablito. No, me No, imagino. pero- Así, con el... Pero no, ese anduve bien ese partido, boludo. Está bien. No, anduviste bien. No, Eh. no, vamos a hablar bien del tipo que juega Dale, bien, no me boludo. maté, Juega bien. Nah, Pará. parece que... Ahora que tocamos ahí este momento de tu carrera, anécdota divertida, amigo, cuando llegamos a la casa, una casa enorme. me había olvidado de esa casa, es verdad. Cocina, living, en Sí. el fondo allá sauna. Que fueron a hacer los negros el primer día, sauna. Sauna, Sí, olvidate. Creo que había hecho 2 veces en mi vida sauna. Pablito ya había tocado ese de ella, estaba más experimentado. Sí, igual la nunca contadora me cuento gustó yo. tanto en realidad el sauna, pero... Escuchá, la contás vos, la cuento yo. No, Lo del sauna. te doy el honor, a ver. Fuimos al sauna, amigo, entramos ahí, y yo entré y ¿viste? Estaba caliente, pero no estaba tan caliente. Y yo tenía la idea de que iba, transpiraba, no sé qué. No estaba muy interesado en el tema. Sí, boludo. Y me dice, Pablo, no, pasa que hay que echarle agua, para que te trago. Había un balde como un vasito para tirarle a la línea. Yo estaba sentadito en el fondo, así, ¿viste? Claro. Como transpirado, no hacía tanto calor y viene el ogro, llegó el bombero, más o menos. Vengo yo con el balde de coso, nunca le pregunté cuánto. Amigo, le tiré el balde, un coso así de humo.
No, le grito. Puta, ¿qué te parió? Amigo, casi lo dejo ciego. A esto dejarlo ciego. Pero escuchá, ¿y vos estabas muy nada. lejos de la. No, ya está, viste que vos tenés la puerta ahí en los autos. Yo estaba más afuera que adentro. Ah, o sea, vos, digamos, salías bien parado. Vos te salvabas. Abre la puerta y estaba, viste, estábamos en la fuente, esa en un costadito. El sauna era chico, el sauna de una casa. Sí, ¿no? sí, Y obvio, era tan chiquito, sí. Y yo estaba sentadito ahí atrás. Y encima derecho acá, tenía la fuente ahí, yo estaba a 1 metro. Y Nacho entra y ni siquiera me dijo, che, Pavo, tiro o algo. No, agarró el balde así lleno de 3 litros. De una, adentro. Adentro que llueve. Me a la cara, boludo. No, salí corriendo, te juro que pensé que me había quemado toda la cara, boludo. Sí. Te lo juro. Lo quería matar, lo quería matar. No, ¿qué haces? ¿Qué sé yo? Y amigo, después hay un respeto al fauna. De Pehuajó a Finlandia el tipo pasó. No, también, eso también. Sí. Eso también, me hacía una diferencia, Paulito, él sabía inglés. Íbamos a todos lados y de acá, Paulito. De acá, ¿cómo le gusta esta? El Lolo Miranda. Sí. Yo estaba ahí, Miranda. Estaba como Cali, ¿qué dijo? Le mandamos la Calineta lo va a mirar. Le mandamos un abrazo a la Calineta. Ustedes son mala leche. Se hace el boludo, no quiere salir con nosotros, pero le mandamos un abrazo. El TikToker. Claro. Boludo, no, qué manera. Iván Lanchito, yo te perdoné varias veces. Yo te tendría que haber ya, creo que metido un tiro. No, pará. Sí, tenemos varias con Paulito. En Finlandia también. Pero bueno, nos hizo hermano el fútbol, amigo. Nos hizo hermano. Ay, boludo. Che, escuchá, pero bueno, todo muy muy lindo Finlandia, toda la joda que están hablando. El pero... primer día que nos recibe Finlandia, nos recibe con Aurora, ¿te acordás, Nachito? Sí. Aurora, amigo, ¿dónde viste la mejor Aurora? ¿Suecia, Islandia o Finlandia? No, la vi en Finlandia. ¿Finlandia? ¿En Oulu? Sí. Si querés, Paulito te dice por qué se genera la Aurora. No, gracias. Dejamos la próxima. Esa información no la voy a lanzar ahora. Dejamos la próxima. Che, escuchá. Pero, averiguá de verdad, boludo. ¿Le meten Finlandia a ustedes? Juntos, obviamente. ¿De qué están, 1 año en total o 2? No, 2 años. 2 años. Sí, 2 años. 2 años, no. 2 años. Sí, amigo. Si contás. Sí, 2 años. 2 temporadas, quiero decir. Pero y si bueno, contás fuimos 2 temporadas. 2 temporadas. 2 años. Y. Por temporada. Y che, la experiencia en Finlandia, amigo, ¿cómo te sentiste en comparación de lo que había sido Suecia? Teníamos, no sé, fue más tranquilo. Como que no teníamos, teníamos comodidades, pero costó un poco más adaptarnos a Finlandia. Renegamos un montón en Finlandia, me acuerdo, boludo. Pero eso pasa también en muchos países nórdicos. El tema del documento del país. Claro. En Finlandia renegamos un montón con el documento finés. Y entonces no nos daban acceso a los gimnasios, no nos daban, ¿te acordás que creo que estuvimos bastante en poder incorporarnos ahí en el sistema? Eso tiene los nórdicos. Una vez que te incorporás tenés un montón de beneficios. Un montón de beneficios, sí. Ni hablar. Pero hasta que te dan ese famoso, no me acuerdo cómo se llama en Finlandia. Sí, es como, digamos... Se llama número social en todos. Claro, es como un número social, exactamente. Que lo tienen todos los países en general, donde vos vayas a trabajar lo necesitas. Sí, pero hay una diferencia abismal. Me acuerdo que en Suecia también renegamos al principio y no sé, si teníamos kinesiólogo privado, sin el número social te cobraban la consulta, capaz que no sé. Sí, fortuna. 200 euros, una cosa así. Sí. Y con el número social era 20. Claro, tal cual. Sí. Che, pero amigo, nada, la verdad que estuvo lindo Finlandia también. ¿Y el nivel? ¿Cómo te sentiste vos? No, el segundo año creo que... ¿El segundo año qué? Fue mejor el nivel del equipo. Sí, es que el segundo año se armó todo para que se dé mejor las cosas. Y el nivel del plantel era diferente, obviamente. Esta pretemporada, amigo, que le ganábamos a los equipos de primera, segunda. Sí, lo que pasó en Finlandia fue una cosa de loco. O sea, fue que se armó todo para poder ascender. Se armó un proyecto parecido al que había ido en Suecia. De que les comentaba. Y que, o sea, no salió y en Finlandia tampoco. O sea, si quieren armar un proyecto, no lo llamen. No le llamen Paulito.
Y bueno, y ¿sabes? No, la verdad que el proyecto que se armó, la inversión que se hizo fue realmente buena. Claro. Como no nos podíamos quejar de nada en el tema de entrenamiento, teníamos médico, teníamos buena Kinesiólogo, alimentación, ya teníamos, sí, loco. Escuchame, y quiero quiero que cuenten una cosa muy particular que es muy extraño. ¿Qué técnico tenían en Finlandia? Ay, no, Darío, qué crack. Pero digo, lo extraño es que Amigo. tenían un argentino como técnico en Finlandia. Eso es extraño. Sí, No, o bueno, sea, pasa que Era extraño, pero era gracioso a la vez porque él no hablaba inglés. Y tenía un traductor que era el director deportivo del equipo, que era era brasilero. brasilero. Y él, Y no, o sea, hablaba perfecto el español. Claro, está de entonces, taca. se armaba un quilombo en la traducción, amigo. Y a veces, Y era a veces gracioso. ¿te acordás que si no estaba él o lo tenía que traducir el doc? O lo traducía yo, o hasta a veces lo traducía a vos. O si no era No, Tommy, teníamos- ¿verdad? El portugués. teníamos a Alex, el puertorriqueño, que hablaba 3 idiomas, finlandés, verdad. inglés y español. Como Ese le vos. salvaba la papa a mí. Che, escuchá, tengo una Darío. muy buena pregunta. ¿Cómo era digamos, el día a día con un técnico argentino que quizás, por lo que sé, era, o sea, quizás más de la vieja Tampoco escuela, con los fineses, con tipo, nosotros estamos más acostumbrados, pero con ese día a día con jugadores extranjeros que nada que ver a nosotros. Y a los fineses, nosotros estábamos adaptados. O sea, más o menos como te tratan en inferiores, ¿viste? Pero bueno, capaz que a ellos no le resultó no estaban acostumbrados. Y bueno, capaz que ahí había un poco de los jugadores, de extranjeros, un poco ahí medio cortocircuito. Sí, pero ¿cómo reaccionaba un finés cuando agarraba Darío claro, y le es que capaz gritaba que- por una cagada? Viste cómo somos acá, capaz que no sé, el defensor le erra un pase y el técnico te grita, o sea, pero no te grita. Por eso te digo, acá de solemos. mala manera sí. o algo. O sea, allá somos de otra manera. Muy personal, lo tomaba muy personal. Es más, yo había hablado con Alico, que era el capitán, y yo hasta le decía, hablaba con los más chicos, hablábamos nosotros y le explicábamos que a veces algunos gritos o algo no es personal, ¿viste? Y se lo tomaban más que nada los chicos. Se lo tomaban re mal, eran como que eran más sensibles. Muy sensible, amigo. Sí, no están acostumbrados. No le gustaba, entonces se ponían nerviosos y bueno, ¿viste? Cuando uno juega así, capaz que... No demos nombre, pero ¿te acordás cuando un compañero le avisó que se iba a esquiar por 2 semanas y no estar en el equipo? No, boludo, esa la sabía Sí, yo. anda y no vuelva a parar. No, y después, claro, el chico volvió y no jugaba, no tenía rodaje. Y le fue a preguntar por qué no lo ponía. Y dice, me pregunta por qué no juega, se fue 2 semanas a esquiar. Que me hace reír, güey. Ay, Dios. Cosa inexistente que. Imagínate en Argentina si te vas 2 semanas de club. Literal, esas cosas. Primero que no tenés plata para esquiar. No, Pasa que no se lo toman como profesional porque creo que del plantel ese, ponele, si vos le preguntabas a los 20 chicos, ninguno realmente pensaba en vivir de eso. Claro. Y entonces, si tenían un viaje con los amigos, tenían un viaje con la familia, se iban y... Sí, ni hablar, listo, ni y bueno, hablar. y nosotros, viste, como somos acá, el tema del compromiso, no cae bien. No, ni hablar. Che, Sí, está bueno. entonces- Está bueno esto que dijiste porque quería hacer esa pregunta y ese nexo para pasar para donde nos conocimos nosotros. Que hasta ahí siempre viviste del fútbol, digamos. El fútbol fue tu laburo y, digamos, y eras como profesional. ¿Cómo que no? Hasta ese momento, ¿vi? Me avisa por cucaracha que Yo no hubo te- un par de laburitos en Finlandia. Ah, Yo un par de te cositas. sí, en Finlandia, bueno, cuando se termina sale mal el proyecto, que Ah, Me muchos agarró se la fueron pala de- por primera vez. ahí había que salir, boludo. Ah, sí, como que salía a levantar la No, pala. pasa que pará. Yo me le fui a Paulito y lo dejé solo allá. Es verdad, Fue el último. mirá que Apagó la luz, traidor. Paulito. Apagó Y la me luz. fui a Islandia 2022 y yo llegué a Islandia y tenía que trabajar. Y ahí Paulito para mí dijo, no, yo también tengo que agarrar pala. Claro, Y se sintió mal. El ogro estaba pintando en el techo. Claro. Y andaba acá, video. Y no, bueno, ahí en el club donde estaba ahí en Finlandia, se fueron todos, pero todos. O sea, de lo que estaba en ese, como había arrancado el año, literal tuve que apagar la luz. Yo me había quedado.
Lo salvaste el descenso igual, bien vos. Sí. Te quedaste ahí. A dar la cara, amigo, a dar la cara, te quedaste y el tipo se fue. ¿Viste? Gil, boludo, me dejó solo. Dijo, no, ahí está, Sí, bueno, dijo la de Ramón, dijo, no, yo no me zafamos voy, agarro. Zafamos del descenso a lo último. Che, Pablito, boludo. se vio el Mundial de 2022 en Helsinki, amigo. En Helsinki. Terminamos Nada festejando. que ver. Éramos 5 argentinos que no sé, que de todas las En zonas el nos país. fuimos a un bar, bailando alrededor de un monumento ahí de cosas lleno de nieve, le colgamos la bandera argentina. Había 2 paraguayos que se metieron con nosotros. Ya está. Aparte, Pablito a todos lados que íbamos llevaba la bandera por si ascendíamos para sacar una foto. ¿Viste? Digo, al fin usaste la bandera. Claro, boludo. Creo que quedó ahí esa bandera. No, boludo, la bandera fue la que cagaba los proyectos, bien. Sí, fue la bandera. Creo que la dejé. Sí, amigo, qué mala, ya está. Bandera, boludo. Claro, viste, uno veía de acá con los jugadores que salían campeones o algo y se colgaban la banderita. Yo me imaginaba, viste, siempre esa foto con la banderita. Sí, no, para che, pero escuchá, bueno, y lo que quería decir era que de ahí, o sea, de Finlandia, bueno, que tuviste que laburar ahí cuando terminó el campeonato, para quizás hacerte unos mangos, para seguir viviendo ahí, pero ¿cómo fue el traspaso de Finlandia a tu club en la próxima temporada en Islandia y convertirte en un aeroportuario con los pibes acá? ¡Qué momento, qué amigo! locura ahí la banda del aeropuerto, ¿no? Claro. Y bueno, ahí Pará. ahí fue la primera vez que tenía que hacer fútbol con trabajo, Claro. y mezclar. Para los chicos que no saben, los 3 compartimos en Islandia, jugamos juntos y a su vez, además de jugar, también trabajamos en el aeropuerto, que con Nacho ya lo contamos. Y vos sos parte del grupo de WhatsApp, los aeroportuarios. ¿Cómo es el grupo? Los aeroportuarios, amigo. Boludo. El pionero. Claro, el pionero. Amigo, lo difícil que era mandar un mensaje a Pablito. No lo conocía, le mandaba yo cada fui 3 días me el primero respondía. de llegar. Yo fui el primero de llegar. Bueno, yo me llego allá por Alberto. Y ahí, bueno, llego y ahí le hablo. Estaba la opción de Nachito, Calvin, y bueno, ahí caíste vos. Sí, amigo. Empezó a carrearme. Bueno, pero después que llegaste allá, me entendiste un poco por qué no Sí, respondía. pero ¿te acordás, Nachito, que cuando llegamos nosotros, vos llegaste un poquito antes que yo, él tenía una etapa de que estaba un poco desconectado, digamos? Creo que había estado un mes sin Ay, wifi, no, boludo. amigo, estabas en esa tenía etapa señal. Estaba en esa etapa que no querías usar el celular cuando te levantabas y todo eso. Creo que contactarte con Donald Trump era más fácil que contactar a Pablito. Sí. Literal, boludo. Pasa que no, yo había llegado, llegué en la primera época, había una tormenta a nivel, creo que fue de toda Europa. Imagínate en Islandia. Había sido, no sé, 5 días, una semana seguida, no sé, tormenta de nieve, viento de 120 kilómetros, literal, no te estoy mintiendo. Sí, y no se podía salir, boludo. Viste que salía afuera caminando y cuando tenía viento en contra, Sí. no caminabas. Con Nachito hablamos de eso. Sí, hablamos volviendo. Sí, una Mira, el era gimnasio locura. era todo un desafío, boludo. Mira, el gimnasio era un... Sí, Una era locura. a todos lados. Sí, que te va a la montaña, no, voy al gimnasio, boludo. 3 cuadras me queda, pero no sabes lo que. Bueno, que llegué a Islandia y Pablito me dice, bueno, vamos al súper. Amigo, nos preparamos como si íbamos a la guerra. Aparte del súper, Al bonus. bajábamos por la montaña, bajábamos a la chapa y después viento en contra subiendo con la mochila cargada de cosas del súper, nada. Era como decirte, che, ¿qué hacemos hoy en el día? No sé, vamos a recorrer allá. Sí. La anécdota del día era, me voy al súper. Sí, amigo. Che, pero contame cómo fue el cambio digamos, de haber vivido el fútbol y decir, caigo a Islandia con lo que sabemos que es Islandia, un país súper, digamos, extremo en todo sentido, como hemos hablado con Nacho en varios capítulos, y encima tener que laburar y encima en aeropuerto que nada que ver, digamos, o sea, de la nada. Igual creo que estuve 2 meses hasta que me dieron el trabajo, no me acuerdo era bien, pero estuve bastante, ¿no? Que no daban el trabajo ahí. Sí. Sí, no, pero... no, llegué, bueno, y al principio obviamente ya sabía que iban a División Baja. Yo fui porque venía de lo de Finlandia, que no se habían dado las cosas. Yo me fui a pasar Navidad, mi hermano estaba en Barcelona. Entonces me fui a pasar Navidad y me quedé en Barcelona, en lo de él. Y mientras yo buscaba, pero pasa que yo te acordás que había estado
en Helsinki, estuve ahí en el Ignistan, ¿te acordás? El equipo este de Helsinki. Está en primera hoy. Sí, bueno, ahí estaba en segunda, estaban ahí. Y que estaba, si se daba, que no se daba, entonces como me fui a Barcelona me quedé esperando. Bueno, después no se termina dando y ya había pasado bastante, yo hacía bastante que estaba mi hermano y bueno, y ahí por mediante Alberto, el representante, que ya hacía bastante que venía diciendo para ir a Islandia, como no me conocía, ¿viste? Islandia medio particular en ese sentido en el mercado. Me dijo, bueno, venite a esta división, al RB, y que si sale todo bien, es fácil capaz que subir de categoría. Te va para arriba. Bueno, no sí, estuvo bueno. mal lo que te digo porque terminaste arriba. O así. No, sí, fue así, pero bueno, en el momento del RB uno después, viste, era una cosa de que te lo digan y otra cosa después vivir el momento. Sí, además en el día a día, laburando en el aeropuerto. Igual después sacando no sé, la dificultad de ponerle que te daba el club, porque no te daba muchas comodidades, pero la verdad que no la pasamos bien, o sea, por el grupo de chicos de amigos. Gracias a Dios. Sí, boludo. Menos mal que coincidimos, boludo, ni hablar. Gracias a Dios y a las pizzas del supermercado. Amigo, qué bien. Nah. Era nuestra cena. joda. La cena que hacíamos ahí en esos edificios, amigo. Sí. Pero sí, no, la realidad es que la división esa es muy baja. Sí, pero también coincidimos con Nacho cuando hablamos que, digamos, por más que Islandia es súper extremo y un país súper chico, con muy poca población en general, como que a mí, particularmente, como que me había sorprendido el nivel. Es decir, tipo, haber tantas divisiones de fútbol, la cultura de fútbol, y que encima no sea un nivel bajo, ¿me entendés? Porque hay pibes que juegan bien, ¿viste? Lo que tenés ahí en Islandia es que el 90% creo que son todos extranjeros. Y además que mucho fútbol, digamos, juegan mucho al fútbol. Sí, boludo, bueno, pero eso, como te digo, lo empecé a ver en los últimos años en los nórdicos, toda la inversión de que se está dando al fútbol. Sí. Hoy en día, en su momento, era el deporte del fútbol, no le da ni bola. Era hockey sobre hielo y no sé qué más. Pero sí, al fútbol los últimos años explotó mucho, boludo, explotó mucho. Y la verdad es que tiene buenos equipos. Hay buenos equipos que se compiten, boludo. Che, me interesa preguntarte algo que está bueno como para que cuentes. Vamos a meternos en tu faceta goleadora. Hay tantas cosas por contar y como que... No, pero me gusta tu faceta goleadora, que párrafo aparte, el tipo metió... ¿Cuántos goles metiste en el campeonato que ganamos con el RB? No sé si algo de 18 o 20, no me acuerdo. Siendo central. Sí, no me acuerdo, boludo, pero... Porque yo era, jugaba de 5 y te veía pasar nomás. Estuve en el top 3 de los goleadores, creo que... bueno, Nacho, mirá la que tira, boludo. No tenía que tirar, déjame disfrutar un poco. ¿Es incomprobable o hay alguna fotito o algo del top 3? No, es comprobable, Querido, ¿qué te pensás, boludo? Olvídate. Buscá la página, ya ni me acuerdo de la página esta de Islandia que estaba... No, puesta en el SofaScore o Flash. En la de Islandia, que es como la de la Federación Islandesa, boludo. Sí, no, pero esto que te iba a decir también, una vez jugamos un partido de Copa, empatamos 2-2 en el último minuto con gol mío, fuimos a tiempo extra, hack-trick. Qué locura, amigo, me acuerdo, boludo. Y escuchá, y el día que, bueno, a mí Hamid, el presidente del club, siempre me decía que él quería que yo juegue delantero. O sea, y boludo... qué moral, boludo. Qué moral que tenés, hermano. Me decía, vos sos defensor y tenía un montón de goles. Y dice, si sos delantero, podés hacer más. Y yo decía, no, yo sí jugué toda mi vida de defensor. A mí me pasa que te veía un poco deprimido, me parece. Y cuestión, el último partido, que bueno, cuando yo después me voy al Haukar, al otro equipo ahí de Islandia más arriba, que yo hablo con él y me dice, bueno, teníamos un partido medio complicado, no me acuerdo, era medio ahí para definir los puestos. Y me dice, te pido que juegue el último partido. Bueno, digo, ese partido, dice, si lo podés jugar de delantero, vos también sos de Nachito también. Gracias a Dios. Y bueno, ese día también, jugué delantero y hice 3 goles. Mirá, toma, Pau. Qué grande. Tienes razón, boludo. Che, pero está bueno el mensaje de que, digamos, jugaste una división baja
hiciste un montón de goles, la rompiste y te fuiste a una división mejor y a un mejor Y me club fui. y la verdad que fue un salto copado, boludo. Sí, bueno, es nada, hasta mismo ahí en el club cuando yo voy, todo, en realidad todo, es como que en realidad las divisiones de abajo no le dan ni pelota, pero sé que pegó mucho el tema de que era un defensor y había hecho varios goles. Y me voy a jugar, la verdad que fui al IR y al Hawker, a los dos, la verdad. Sí, Ustedes fueron, me ¿se acuerdo. acuerdan? Bueno, y me decía el Hawker, más que te queremos ver por el tema que nos sorprendió mucho, el tema de los goles que había hecho. Pero la diferencia después se nota en la división, ahí eran más profesional, mismo en el IR también, el equipo que después ascendió. Hawker, un Sí. club. Yo fui a verte al Hawker, amigo. ¿Te acordás que estaban haciendo el estadio cerrado en la Ya lo cura? hicieron, ¿no? Hace Y, inversiones. y nada, me acuerdo de las instalaciones que pasé, que me hiciste pasar al vestuario y tenían el gimnasio ahí todo conectado, lindo, otra cosa, la verdad, muy Sí, sí, ahora lindo. terminaron la cancha esa cerrada, hicieron el gimnasio adentro, creo que tiene sauna, pileta. ¿En qué te estás riendo, Nacho? ¿Estás Todo, pensando en algo? Y Pablito está contando la parte futbolística y cada vez que nombra una ciudad me acuerdo anécdotas de él. Yo también, Externa al fútbol. Eterna al fútbol. Está bien, está bien. Hay bastante para contar. Che, pero boludo, Reykjavik nos dio anécdota en el fútbol. me dio cositas, boludo. Tipo, bastante vida había en Reykjavik nocturna. Es rosarino, con esto te digo todo. Amigo. O sea, Sí. no perdí el tiempo. Pará. Claro. Que mirá, pará que también abro la boca. No me quemé. Che, boludo, pero escuchame. Además de la joda y todo esto, ¿cómo fue tu experiencia a laburar y jugar? Porque en este equipo también de una categoría superior también laburaste. Sí, ¿Y bueno, eso fue, la verdad que no lo disfruté para nada. No lo disfruté para nada. Que sí, obviamente. Lo terminó de retirar. Ahí dijo no juego más. Pasa que es como que para mí hacer el sacrificio a ese nivel es muy difícil. Porque quedan 10 minutos. Se está haciendo relar, No, quedan 10 minutos de este Zoom. No, porque tenemos que crear otro, por eso. Bueno, igual quedan 10 minutos, puedes crear de vuelta. Sí, más vale. Escuchá, ahora volví a empezar con lo que estaba. No lo disfruté nada. Bueno, no, la verdad que no lo disfruté mucho por el tema que es el sacrificio es mucho, el tema de entrenar así, porque en esas divisiones, hablando de tercera para arriba, el entrenamiento no es que entrenaba capaz que 2 o 3 veces a la semana, tenés que entrenar todos los días, hasta había días que tenías que ir de vuelta a ver videos, o día aparte de entrenamiento que iba a hacer gimnasio, recuperación, y después los viajes, los fines de semana se viajaba bastante. Entonces, al tener el trabajo, ellos pasa que ya lo tienen incorporado. Sí, pero ellos, a mí me pasa acá, boludo, tal cual. Y el trabajar, ir al fútbol, así, no tenés mucha vida, después la vida que capaz que tenés, y yo estaba solo, entonces ahí era medio complicado, entonces fue más difícil la época. Es muy... Es muy también complicado como te digo, salir de trabajar, te va a entrenar, después tenés que el gimnasio, en algún momento, aparte los trabajos ahí no eran fáciles tampoco. Sí, creo que eso tiene que ver con lo que hablábamos antes. Tuvimos suerte que nos juntó y éramos un grupo. Entrenábamos, trabajábamos, comíamos todos juntos y se hacía más llevadero, pero si vos eso lo haces solo, es difícil. Igual depende también, depende del trabajo. Yo apenas me veía ese año del Hawker, a mí no me habían dado trabajo, entonces estaba re bien. Él me parece que le quería que iba a la pala, amigo. Ese torneo, cuando apenas me veía el Hawker, a mí no me habían dado trabajo. Porque me iban a conseguir y yo le decía, bueno, dale. No hay apuro. Y aparte, viste, como que me dijeron, bueno, mire, me dijeron, si no te conseguimos el trabajo, nosotros te pagamos la parte del salario. ¿Viste? Yo le esquivaba, viste, lo veía al presidente y para no preguntarle lo esquivaba. Y después sí, al otro año me dieron el trabajo. Sí. Pero depende, capaz que te dan un trabajo tranquilo, capaz que te dan otro más
qué sé yo. Ni No hablar, sé. ni hablar. Es jodido mezclar las dos Pero cosas para como mí decís. para mí el sacrificio ese es duro. Es No, duro. no es algo que te digan, che, me voy a laburar y jugar al fútbol. Lo podés hacer un tiempo, pero después, si que realmente querés vivir el fútbol, es complicado. Sí. Igual sacando el fútbol, la etapa que estuvimos juntos, la verdad que yo creo que disfrutamos el hecho de haber conocido un montón, viajado, estuvimos en lugares que sí, estuvo bueno, la verdad. Como fuera el fútbol, esa experiencia de vivir lo que es jugar afuera, digamos, y conocer el mundo, que es mucho de lo que se trata nuestro El, proyecto, digamos, el canal. el Este, día que, el día que agarramos el auto y nos fuimos a recorrer no sé cuántas cosas y que fuimos al glaciar a lo último, yo me quedé durmiendo en el auto. Pablito, te distraía y te dormía, Pablito. la facilidad para dormirse de pibe es increíble, amigo. Nada, Increíble. Increíble. Che, boludo, pero escúchame. Hablando de sacando, digamos, yéndonos de Islandia puntualmente, en los 3 países que jugaste y viviste, ¿qué fue lo más loco que sentí que te pasó o que, digamos, te chocó de los nórdicos en general? Bueno, lo más loco, sí, bueno, son muchas cosas, un montón de cosas, pero poner lo más loco o algo que me costó un montón en principio en Suecia. Yo en ese momento, no sé si les pasó a ustedes, pero la comida era pero extremadamente picante, ¿no? No era el picante de acá, era picante en otra cosa. Sí, boludo, acá me pasa. Sí. ¿Viste, boludo? Tremendo. Hasta, pero ya decirte, pedí unos fideos blancos con crema y te venía Picante, sí, picante. sí, acá igual, boludo, muy igual. Boludo, estuve 3 meses, los primeros 3 meses, que la pasé para el orto, porque donde iba a comer era picante, no podía comer. Encima no que podía comer. te gusta comer poquito. No, olvídate. Y me acuerdo que, bueno, después yo estaba en un hotel, entonces siempre cuando volvía tenía la comida del hotel y llegó un punto que no podía comer más. Y tuve que, bueno, salí a buscar y me encontré un árabe que tenía un restaurante y tenía no me acuerdo ya muchos nombres, pero era como ¿El un kebab? pan, ¿viste? No, no era, sí, pero no era kebab, o sea, era otra cosa. Y tenía como un pan que le hacía como todo pollito, qué sé yo. 3 meses seguidos fui a comer. Ahí fue cuando subió de kilo, boludo. Claro, ahí aumentaste, boludo. Salía a entrenar y me iba derecho. Ya el loco, encima el loco no hablaba inglés, hablaba sueco, yo no hablaba sueco, y yo solamente entraba y le señalaba, ¿viste? La comida. El de siempre, negrito. Ya era tu mejor amigo, boludo. Sí, literal, boludo, y me traía la comida. Y después ya cada tanto venía, me regalaba una gaseosa, qué sé yo. Como que, viste, se había ganado, yo me había ganado su respeto. Claro, su cariño. Y eso fue complicado, lo cuento así, pero fue complicado, viste, el tema de no encontrar algo comida, aparte no tenía para cocinarme. No podía, viste, no podía encontrar comida. Eso fue Sí, duro. hablar. Después otra cosa que pasó fue jugar con menos 27 grados al aire libre. Fue en Suecia, boludo. Amigo, ¿Menos 27? Sí, también fue una ola polar en Europa. Eso fue el segundo año en Suecia. Y teníamos un amistoso. Y ya estaba recontra programado y creo que se había cancelado como 2 o 3 veces. Porque fue toda esta tormenta, no sé, como 2 semanas. Y un día estaba nevando con todo, viste que ahí en los países tenés, viste, que te pasan la pala de la cancha y ya está. Sí, ni hablar, Igual la cancha esta tenía el cosito ese que te sacaba la nieve, viste. te calienta el piso. Sí. Claro, y bueno, y jugamos, hicieron nieve en los costados, 3 metros, viste, cosa de nieve. Y hacía menos 27 grados, boludo. Menos no 27, boludo, qué locura. Sí, viste cuando ya tenía los dedos así, pero que. Sí, boludo. Cuchillo en los dedos. Yo me estoy comprando el cosito que te hace calentar los pies, boludo. Sí, no, bueno, fue tan fuerte que hasta lo mismo, un jugador pidió el cambio, salió llorando, se fue corriendo a bañarse. Sí, boludo. Y después los suecos, hasta pedían que termine el partido, eso fue, digamos, el partido más frío que jugué. Che, y bueno, amigo, además de todo lo que hablamos del fútbol y todo lo que ya sabemos, ¿qué onda? ¿Con qué te fuiste de los países nórdicos después de haber jugado y vivido en 3? ¿Qué te llevaste? ¿Qué fue lo que sentís que más te gustó, que digamos, que hoy en día seguís teniendo?
Y bueno, principalmente, ¿viste? Uno las cosas que más lindas que se lleva después son las amistades en el fútbol. Los amigos que hace, tenés lindo también, ¿viste? Tenés gente conocida tenés argentinos, conocés extranjeros, eso como que el vínculo que uno hace viajando así por estos países es lindo, pues, ¿viste? Es lo que para mí es lo mejor que te queda. Después, bueno, obviamente el conocer culturas diferentes, viajar, conocer ciudades, aparte de lugares que uno, capaz que de pibe no, ni siquiera pensaba. No, ni hablar. Después lo que te Bueno. lleva de los nórdicos, la verdad que el tema del orden, yo cuando llegué acá, después uno se da cuenta. No, pero el orden no en el sentido de ordenar. Ah, ok. Aclará. Eso ya es uno viene adentro, no lo puede cambiar. Pero... No, sí, eso yo creo, a mí también me pasa como que, viste, hablábamos de que era medio difícil conseguir el documento y eso, pero una vez que vos tenés todo, es como que funciona todo demasiado perfecto, ¿viste? Sí, literalmente. Tenés todo ahí en lo nórdico en el sentido de cómo está el sistema. Sí. Es realmente, una vez que te podés meter adentro, es muy, muy, muy cómodo. Sí, pero bueno, sí. después también tenés el tema del clima, que tenés que, ¿viste? Saber llevarlo. Pero después el verano también, el verano nórdico es hermoso. Hermoso. Yo, bueno, como te digo, lo que más lindo que me llevé de eso, la amistad que te queda en el fútbol, que después es lindo, capaz que después de tanto tiempo hablar con tu amigo y tener anécdotas de Y viaje. sí, amigo, como ahora, que estamos... Fútbol. La nota es una excusa para hablar un rato al pedo. Y sí, boludo, ya hace 2 horas más o menos estamos hablar. Che, pero escuchame. Y quedan un montón de cosas. Sí, y para cerrar me gustaría, digamos, preguntarte o que puedas decirle algo a los chicos que no jugaron nunca en los nórdicos o que tienen ganas de irse a jugar afuera, que están escuchando, que están en otro país o están en Argentina. ¿Qué le aconsejarías si tienen ganas de irse a jugar afuera o si tienen ganas de cambiar? ¿Cuál sería, digamos, tu consejo para ellos? Sí, o sea, si tienen la chance de poder tener la experiencia, está bueno poder conocer, poder conocer otro fútbol, también te mejora, viste, a uno como futbolista, no es lo mismo aprender otros conceptos de gente de afuera, no sé, tiene un montón de cosas ahí que podés aprender, que podés sacar. Si tienen la posibilidad de conocer los nórdicos es muy lindo, como te digo, tenés muchas cosas por hacer, el tema de cómo la bola que le dan tanto al físico, que capaz que no en otros países no vi que le den tanta bola al entrenamiento personal. Claro. En los nórdicos es como que ya es incorporado. Sí, boludo. El otro día lo dije, Nacho, ¿te acordás que justo hablamos y dije que me sorprende a mí que en el gimnasio voy y veo al 50% de todos los planteles de los jugadores por acá? Me los cruzo, boludo, o sea... Sí, boludo, es algo natural para ellos, o sea, no es que decir, che, mirá, tenés que ir al gimnasio aparte, porque no, para ellos es algo natural. Entonces, como que esas cosas después te lo inculcan, viste, a uno. Sí, una locura. Aunque vos no quieras, esas cosas, esas actitudes te lo va metiendo en la cabeza. Después, es muy lindo el tema de conocer otro país, de poder viajar y también, viste, conocer así otra gente. Entonces, si tienen la posibilidad de poder hacerlo, no lo duden. Obviamente también tienen que chequear, ¿viste? Después de dónde van, muchas cosas que después, ¿viste? Capaz que a veces termina siendo que no, pero por lo menos algo más de info siempre buscate. Sí, hablar. Olvídate. Nachito, ¿querés saludar a tu Así amigo? que- ¿Querés despedirte de tu amigo? No, esa más que nada la pregunta por ahí que iba a hacer, pero ahora que la hiciste, te pregunto si cambiarías algo de todo y si aprendiste algo de los nórdicos. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevaste? Cambio no. Más allá de lo que dijiste, pero alguna enseñanza que te haya dejado. Algo que... Caminar por el lado derecho de la calle. Viste, vos te reí, pero yo apenas llegué, yo me chocaba con la gente, hasta gente literal te puteaba, porque uno, viste, acá en Argentina va haciendo zigzag caminando. Y allá son tan ordenados que para caminar vos tenés que, o sea, a ver, no es que te van a llevar preso, pero la gente ya cuando te cruza te quiere ir por el lado derecho. Sí, Bueno, sí.
Y... Ya por demás que sean tan ordenados. Sí, ya es por demás. El choque. Justo vos que... ¿Cómo te cuesta? En bici también, complicado. Dame. Uy, tío, ya lo me olvidé de esto cortarlo, ¿no? ¿Qué me había preguntado? Del aprendizaje y cambiarías algo. Esto. No, bueno, el tema de cambiar nada, porque eso, lo hecho ya está y fueron decisiones del momento. Y uno con la información que tenía en ese momento, ¿viste? Tomó esa decisión porque pensaba que era mejor. Pero si se podría modificar algo, decir, no, creo que era para quedarme un poquito más en Suecia. Sí. Ahí claro. o sea, con no, el diario del lunes. Con el diario del lunes, sí, sin duda. Pero no estarías hablando con tu hermano acá. Ay, eso era lo mejor de todo. Claro. No, pero está bien. ¿Qué cambiaría? Haber no trabajado. A ver, claro. A ver, levantado la... Con Ricardinho. No, anécdota. Che, pero bueno, amigos, fue un repaso rápido, porque podemos hablar. Sí, queda un montón de cosas por hablar. Pero se van a aburrir los pibes, amigo. Las boludeces que hablás vos se van a aburrir. ¿Qué más querés? El día que le robaron la bicicleta. No. No hay inseguridad, pero le han robado la bicicleta a una persona argentina ahí en Finlandia. ¿Vos podés creer que le robaron la bicicleta? Es el único delito de los últimos 7 años. El día de la bicicleta se la robaron. Nada. Qué grande. Bueno, eso, viste, lo lindo de poder coincidir con más que nada en argentino, ¿viste? Después que terminaba creando una relación que va a durar siempre y la anécdota, cada vez que te juntás es imposible que no salga. Hablar, amigo. Tal cual, así que bueno, nada, de mi parte agradecerte que te hayas prestado para hablar un rato con nosotros al pedo, para ayudarnos con este nuevo proyecto que tenemos. Sabés que te aprecio un montón y te deseo lo mejor para lo que se viene. Así que de verdad, amigo, nos diste una mano enorme. Espero que los chicos que estén escuchando te hayan disfrutado y que nada, también se caen de risa un rato con las boludeces que hablamos. Pero... la verdad que está muy linda la idea. Bueno, vos hace bastante venía con esta idea de poder hacer algo así, tipo podcast. Y la verdad que lo que están armando es muy lindo, así que les deseo mucho éxito. Sí, está buenísimo, boludo, está bueno. No, sí, bueno. Te agradezco también por el tiempito, sé que un tiempito. Escuchate, te saludo ahora porque volverme a conectar con vos, capaz que... Para que te responda un mensaje, sabés que tenés que esperar un año. Van a pensar que un gil, boludo, la gente. No la sé mala persona, amigo, es tu personalidad, ya está. Así, colgado, pero bueno. No, pero de verdad, nada, amigo, sabés que el canal se trata de eso, hablar un poco de todo, de lo que es el fútbol en el mundo y también de lo que pasa fuera del fútbol, en el nivel que jugamos nosotros, que quizás no es la elite, y está bueno que los chicos sepan de diferentes países. Vos jugaste en un montón de lugares y la verdad estuvo espectacular escucharte y lo disfrutamos un montón. Así que de corazón, agradecerte. Por el tema de que, bueno, ahí te cierro eso, pero el tema de... Hay mucha diferencia en lo que es la elite, tanto en los nórdicos, a decir, bueno, ya en segunda, tercera, cambia. Bueno, depende del país, pero cambia un montón. Y capaz que uno va con una cierta idea, entonces... para que también los chicos, si uno tiene una posibilidad, también sepa un poco la realidad. No, ni hablar, está buenísimo. Yo creo que está buenísimo todo lo que contaste y la verdad que también, nada, jugaste en países increíbles, así que eso también es clave, boludo. Sí, le falta Noruega para completar los nórdicos, no es un palito, pero bueno. Nah, si no quiere salir de ahí, boludo, no quiere venir el chabón. Está en la cueva, pero le falta Noruega nomás. Y bueno. Bueno, ahí no estuvimos oficial, pero estuvimos, la verdad te conté. Claro. Sí, estuviste. Tuviste un paso express. Claro. Sí. Bueno, amigo. Ojalá el fútbol nos vuelva a juntar en algún momento. Y sí, ya que no invitaste a Bajo, boludo. Hacer un asado, boludo, dale. No, para que se le caiga un asado a Nachito. La cantidad de asados que invité a Pablito, siempre una excusa distinta, amigo. ¿Vos te pensás que va a manejar desde Rosario hasta Pehuajó?
No Le hay voy a pedir a chance. Coco que me invite. Le voy a pedir a Coco que me invite. Bueno, amigo, te Pero agradezco che, y te Gacho, un mandamos, gusto. te mando un Mucho abrazo éxito. enorme. Y un abrazo a todos los chicos que están mirando, que nos están apoyando y ya saben, Suscríbanse, loco. suscríbanse en YouTube, que nos ayuda un Dale, montón. loco. Y TikTok e Instagram, amigo, no. Que nos sigan, que hagan todo, que nadie no sé, que a mí me gusta algo. Vos, Pablito, compartirlo ahí en Rosario. A ver si Dale, levanta. ahora le paso. Y después ya le dije, tengo un par de así amigos que también pueden. Que le gustaría la. Seguramente, así que le vamos Dale, a amor. seguir metiendo. Un abrazo grande a todos, Abrazo. gente. Un Nos abrazo, vemos. cuídense.